Hola hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Reciban un saludo desde la Nueva Unión Dolores Petén. Es un privilegio para nosotros el poder compartir siempre la palabra del Señor. En esta oportunidad poder compartir este adiestramiento. Así que preparémonos desde ya, dispongamos de prestar mucha atención, dispongamos nuestro corazón para que hoy el Padre nos pueda hablar a través de las Escrituras, pero también a través de su Espíritu. Vamos hoy a continuar con nuestro libro Cobertura Apostólica. Hoy nos corresponde ver el capítulo número 3. El capítulo número 3 está en la página 15, así que vayamos juntos a abrir nuestro libro en esta página. El nombre de este capítulo es Jesús, el modelo de excelencia en el reconocimiento de cobertura. Vuelvo a repetirlo. Jesús, el modelo de excelencia en el reconocimiento de cobertura. Vayamos a las Escrituras entonces. En Juan capítulo 8 y verso 29 nos dice la Escritura: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Como nos dice este capítulo, Jesús es el modelo por excelencia en reconocimiento de cobertura. Podemos notar cómo a lo largo de la vida del Señor Jesucristo, siempre Él tuvo presente el revelar que su Padre era su cobertura, o dicho en otras palabras, que su Padre era su autoridad o su cabeza. Hoy vamos a ver muchos versículos que nos revelan la vida del Señor Jesucristo, pero ahora viéndolo desde lo que es cobertura. Este texto que acabamos de leer nos dice en la última parte, dice: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si algo siempre hizo Jesucristo, fue la voluntad de nuestro Padre. Pero Jesús fue más allá que solo hacer la voluntad de nuestro Padre. Jesús entendía que era hacerla, pero hacerla al agrado de Dios nuestro Padre. El Señor nos está llevando a este entendimiento pleno, de no solamente obedecer, no solamente hacer la voluntad de Dios, sino hacerlo con la actitud correcta a la hora de obedecer. Esa era la actitud que el Señor Jesucristo siempre reveló. Por eso la palabra nos muestra que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras versiones dice: con quien estoy muy contento. Y en este versículo vemos a Jesucristo diciendo: porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué importante es estar nosotros bajo cobertura, pero también es muy importante la actitud que nosotros presentemos cuando estamos bajo cobertura. Vamos a continuar leyendo. Jesús constantemente nos demuestra que Él estaba bajo cobertura y la importancia de fluir bajo cobertura. En Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que Jesús todo lo hacía bajo autoridad. Y esto es lo que realmente significa estar bajo cobertura. Hizo muchas cosas el Señor Jesucristo, pero cada una de ellas, dice la Escritura, que lo hizo bajo autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Vemos los escritos en el Antiguo Testamento y vemos al Señor Jesucristo viviendo un presente, pero un presente no aislado de la voluntad de nuestro Padre, sino un presente en el cumplimiento de cada mandato, de cada precepto, estatuto o ley que se le había entregado. Aparte de esto, vemos que Jesucristo siempre evidenció que estaba bajo autoridad. En este texto que estamos leyendo, lo vuelvo a leer y dice esta parte: toda potestad me es dada. Jesucristo lo revelaba siempre: toda potestad me es dada. No dice Jesucristo, o no expresa Jesucristo que fue de su propia voluntad o que fueron sus ideas. Siempre Jesús evidenciaba que estaba bajo autoridad cuando dice: me es dada. Lo que tenía le fue dado. Continuemos leyendo entonces.
No existe cobertura si no existe autoridad. Jesús mismo lo explicó en Mateo capítulo 8 y verso 9. Nos dice, en el caso del criado del centurión, que estaba gravemente atormentado, y cuando Jesús le dijo que iría a su casa para sanarlo, el centurión le respondió, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Este versículo también podemos ver nosotros revelado o revelada la autoridad, pero también la cobertura. No puede haber autoridad si no hay cobertura. Vemos en este ejemplo a un centurión, a un soldado, que se sometía a autoridad y por eso le dice a los que estaban a su servicio, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Pero lo primero que hace es revelar que estaba bajo autoridad. Lo primero que hace es revelar que estaba bajo cobertura. Y esa cobertura es la que le daba la autoridad para que él también pudiera decir a este ve y que fuera, al otro ven y que aquel también obedeciera y viniera. A veces las personas lo que menos tenemos en nuestra vida es autoridad. Hacemos muchas cosas durante el día, pero sabemos que hace falta poder de Dios en cada cosa que hacemos. Sabemos que hace falta la manifestación del Señor en nuestras vidas. Esto se debe a que posiblemente estamos fuera de cobertura. Jesucristo, un hombre poderoso en todo lo que hacía, en todo lo que hablaba, en cada decisión, siempre poderoso, siempre lleno del Espíritu del Señor. ¿Cuál era la razón? El motivo era que Jesucristo estaba bajo cobertura. Qué gran lección nos da el Señor hoy a través de estos versículos. Nos muestra lo importante que es permanecer bajo cobertura. Pero vayamos un poquito más a entender qué es estar bajo cobertura. Estar bajo cobertura no es porque me congrego. Muy bien, me congrego y tengo un pastor quien me enseña, a quien escucho predicar los días domingos, por ejemplo. Más bien, estar bajo cobertura no se limita solamente a eso. Estar bajo cobertura es cuando verdaderamente estoy dispuesto a obedecer todo lo que mi cobertura me indica que haga. Muchas personas se congregan, pero siguen tomando las decisiones de acuerdo a sus propios pensamientos. Y si de repente su cobertura trata de guiarlos o instruirlos o corregirlos, no aceptan directrices, no aceptan un mandato de parte del Señor a través de su cobertura. Y terminan haciendo lo que desean, o como dicen ellos, lo que les conviene, dejando a un lado totalmente la cobertura que el Señor ha puesto para que sean guiados y para que sean edificados. Las personas que hacen esto no tienen un poder del Señor moviéndose en sus vidas. Más bien son puros esfuerzos humanos. Por eso se enfrentan a tantas situaciones, por eso se enfrentan a un montón de, podemos decir, de cosas fuera de lugar y tratando de remediar esto, tratando de remediar lo otro. La razón es porque no han querido estar bajo autoridad. Jesucristo dijo, ¿por qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que te mando? Así hay muchas personas diciendo, Señor, pero no hacemos lo que el Señor nos manda. O diciendo, pastor, pero no hacemos lo que nos dice el pastor. Diciéndole, discipulador, pero no hacemos lo que el discipulador nos está enseñando, lo que el Señor nos revela a través de las diferentes personas. La iglesia de hoy en día debe tener claridad de lo que es estar bajo cobertura, como la tenía el centurión. Y a esta claridad es la que el Señor nos está llevando, tener claridad. Cualquier decisión que Él tomara, siempre la relacionaba con su autoridad o su cobertura. Por el contrario, vemos dentro de la iglesia que muchos ministros, pastores y líderes toman decisiones sin consultar con su cobertura. Lo que se revela cuando se toman decisiones sin consultarlas con la cobertura es sencillo. Estamos revelando que estamos
fuera de la cobertura. Como nos dice esta parte, no pasa solamente en los discípulos. Dice acá, ¿cuántos ministros, pastores, líderes, etcétera, toman decisiones, pero en ninguna de ellas se evidencian estar bajo cobertura? Cada quien está viviendo de la manera que le gusta, tomando las decisiones que le agradan respecto de él o respecto de su familia, pero no se apegan a una cobertura, pero no se someten bajo cobertura. Cuando se da cuenta el apóstol general o el pastor, sucedió ya. El discípulo ya se equivocó. El discípulo ya tomó un camino que no debía haber tomado. Y es porque al discípulo en muchas oportunidades no le gusta reconocer autoridad. Veamos algo más. El centurión explica que él estaba bajo autoridad y eso era lo que a él le daba autoridad. Lo mismo es en el ministerio. Nadie puede tener autoridad si esta autoridad no le ha sido dada. Y esto solo puede suceder cuando se está bajo cobertura. En Juan capítulo 8 y verso 29 nos dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que nos explica en este párrafo es que ninguno de nosotros puede tener autoridad si no le ha sido dada. ¿Cuántas personas están viviendo una vida con autoridad, pero no con la autoridad que viene de parte del Señor? La palabra nos habla que existen muchos principados y muchas potestades, huestes de maldad. Es posible que ellas sean las que están operando en las personas y no la autoridad del Señor en las personas. ¿Cuántas personas actúan con su propia autoridad o con una autoridad que les ha sido dada, pero escucha esto y presta mucha atención? Es posible que la autoridad se las haya dado el reino de las tinieblas y no Dios mismo. La autoridad que es de parte del Señor se evidencia de forma muy sencilla. Las decisiones son correctas, son sabias, son prudentes, no habrá riesgos, nadie se apartará del Señor. Siempre nos llevarán a camino de bendición, de prosperidad, de vida eterna, nunca fuera del propósito del Señor. Por el contrario, siempre nos encausa y nos acerca más al plan, propósito y diseño del Señor. Por eso es importante que cada discípulo podamos discernir y entender con claridad qué es estar bajo cobertura, para que no digamos solamente Señor, Señor, o en este caso dentro de la congregación, Pastor, Pastor, si no estoy haciendo lo que se me ordena. En primer lugar, Jesús enfatiza que fue enviado. No vino de una manera independiente y resalta el cuidado del que le estaba cubriendo. Dice la Escritura, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, según Juan capítulo 9 y verso 4. Vemos nosotros entonces cómo Jesucristo no solo revela que está bajo autoridad, sino está revelando también el cuidado que tiene de él, el que le está dando cobertura. Él sabe que estar bajo autoridad es estar bajo cuidado. Nuestro Padre tenía el cuidado de Jesús y Jesús lo expresa, vuelvo a decir, diciendo de esta manera, conmigo está, no me ha dejado solo. Nunca estuvo abandonado Jesús, nunca se quedó Jesús desamparado. Dice, no me ha dejado solo. Jesús explica que lo que él hacía, no lo hacía solo porque él lo quería hacer, sino porque el Padre lo había enviado a hacer. También lo podemos ver en Juan capítulo 1 y verso 33, cuando nos dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, pero el que me envió. Jesús otra vez enfatizando que está bajo autoridad. ¿Cuántas veces encontramos a Jesús en las Escrituras revelando que las cosas no salían de él, no venían de su propia cuenta? No eran ocurrencias de Jesús, no estaban sus decisiones basadas en sus propios deseos o en sus propios anhelos. Siempre Jesús diciendo, el que me envió, me dio mandamiento, etcétera, palabras como estas.
siempre revelando a sus discípulos que Él estaba bajo autoridad. O en otras palabras, el tema de hoy, que Él estaba bajo cobertura. Nos sigue diciendo también, Jesús fue enviado a hacer cosas específicas. Por ejemplo, en Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como lo dije hace un momento, Jesús siempre revelando que estaba bajo autoridad. Dice, como tú me has enviado al mundo. No dice, yo vine al mundo o yo quería venir al mundo. Dice, como tú me has enviado al mundo. También en Juan 17, verso 26, se nos muestra que el que está bajo cobertura no trata de dar a conocer solo su nombre y su persona, sino el de la persona que lo envió. Y nos dice la Escritura, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús en este versículo lo vemos dando a conocer al Padre. Siempre dio a conocer al Padre, no solamente con un estilo de vida en el cual Él mostraba el fruto del Espíritu y el carácter mismo del Padre, sino también sus palabras constantemente revelaban que Jesús estaba bajo autoridad, siempre diciéndolo de forma muy clara a los discípulos. En esta oportunidad dice, y les he dado a conocer tu nombre. A Jesús siempre le importó dar a conocer el nombre del Padre. No dice, y les he dado a conocer mi nombre. ¿Cuántas personas andan sanando por allí enfermos, etcétera, pero no dan a conocer el nombre de Dios? Más bien andan poniendo en alto su propio nombre. Y cuando testifican del milagro visto o de la sanidad hecha, dice, yo sané a un enfermo. Siempre dando a conocer su propio nombre. Jesús nunca actuó de esta manera. Jesús siempre procuró honrar al Padre y que las personas supieran que Él solamente era un instrumento del Padre y que el que en realidad estaba haciendo las cosas era Dios nuestro Padre. Jesús nunca dijo, yo soy el que hago las cosas. Más bien Jesús dijo, mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo dejaba muy claro. Todos estaban muy conscientes que era el Padre y no Jesús el que estaba haciendo las cosas o las obras, como dice la Escritura. Nadie puede tener autoridad si esta autoridad no le ha sido dada. El que está bajo cobertura, todas las cosas que le han dado proceden de la persona que lo envió. En Juan capítulo 17 y verso 7 nos dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Otra vez Jesús revelando la procedencia o el origen. Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Nunca se atribuyó algo a su propia persona. Siempre supo dar la honra a nuestro Padre. También Jesús revela que Él fue fiel en compartir las palabras que a Él se le habían dado. En Juan 17:8 nos dice la Escritura, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. No eran las palabras de Jesús, no eran enseñanzas propias de Jesús, no eran criterios de Jesús los que compartía. Jesús dice, las palabras que me diste les he dado. Jesús siempre fue fiel en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, velando porque los discípulos recibieran las mismas palabras. Nunca cambió las palabras, nunca alteró lo que el Padre le había dicho. Jesús fue fiel en entregar las mismas palabras. Dice en este mismo versículo, en la parte final, dice en esta parte, en Juan 17:17, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, la procedencia siempre fue revelada que venía del Señor Jesucristo. Ahora, en este otro versículo dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Los discípulos sabían que Jesús era enviado del Padre. La razón
era uno, que Jesús siempre mostraba las mismas obras del Padre. Y segundo, siempre confesaba con su boca que era el Padre el que lo había enviado. No solo era un estilo de vida, más bien Jesucristo en todo su vivir, en todo su accionar, en plenitud completamente, fue conocido como el enviado de Dios nuestro Padre. Jesús mismo reconoció que se le designó su trabajo. En Juan 17, verso 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que me diste que hiciese. Son palabras claves. Cuando nosotros vayamos a la Escritura, vayamos buscando la revelación del Señor. Acá se nos revela de nuevo a Jesús estando bajo cobertura, diciendo: la obra que me diste que hiciese. No dice la obra que yo mismo comencé, la obra que a mí se me ocurrió hacer, o con mi inteligencia levanté esta obra. No, por el contrario, Jesús siempre evidenciaba que la obra era del Padre y quien se la había dado había sido también nuestro Padre. Los ministerios que están bajo cobertura se caracterizan por su fidelidad y obediencia en seguir las directrices que les son dadas por su cobertura. Entendiendo que este ministerio ha sido puesto por Dios para proteger, corregir, apoyar, instruir, etc. Jesús es nuestro modelo por excelencia. Siempre reveló todo lo que oía y veía del Padre. La autoridad de cada ministerio se va a evidenciar en la obediencia a su cobertura. Todos estamos bajo cobertura. Bueno, más bien dicho, los que entendemos que debemos estar bajo cobertura. Vemos que los ministerios están bajo cobertura. Pero ¿qué es lo que caracteriza a alguien que está bajo cobertura? Dice que lo caracteriza su fidelidad, pero también su obediencia en seguir las directrices que le son dadas, pero que le son dadas por su cobertura. ¿Cuántas personas argumentan: si Dios me lo dijera en persona, yo lo obedecería? Pero yo no voy a estar obedeciendo a hombres, yo no voy a estar obedeciendo a personas de carne y hueso. A la gente no le gusta estar bajo cobertura. Pero vemos cómo hoy el Señor nos está enseñando que nuestra actitud, la actitud que nos debe caracterizar, debe ser de fidelidad y obediencia en seguir las directrices que son dadas, pero por nuestra cobertura. Otra cosa más, dice: entendiendo que este ministerio ha sido puesto por Dios, también con un propósito, y el propósito es proteger, corregir, apoyar e instruir, y aún dice etcétera. Aún hay más. ¿Cuál es el propósito de la cobertura? Vuelvo a repetirlo: proteger, corregir, apoyar e instruir. La cobertura no viene para hacernos daño. La cobertura viene para darnos crecimiento, para darnos desarrollo, para acercarnos a la voluntad de nuestro Padre, para que seamos aprobados. Por eso dice que su función es protegernos, así como Jesús dijo: no me ha dejado solo el Padre. También su función es corregir. ¿A cuánto les gusta la cobertura, pero no una cobertura que corrija? Bueno, quiero una cobertura que venga y me bendiga. Quiero una cobertura que venga y me felicite, pero no una cobertura que me corrija. Quiero decirte que la cobertura está también para corregir. Claro, nos dice también apoyar, pero no para apoyar según las ideas propias o según acciones humanas. La cobertura está para apoyar, pero para apoyar el plan de Dios en las personas. Si la cobertura ve que el discípulo o la persona que está bajo cobertura está haciendo algo que está fuera del propósito y diseño del Señor, por supuesto que no va a apoyar esas decisiones. A veces las personas queremos que nos apoyen en todas nuestras decisiones. Bueno, si aquí dice que la cobertura debe apoyar, sí, debe apoyar, pero de acuerdo al propósito y diseño de nuestro Padre. También nos dice: están para instruir. Cuando hablamos de instruir, estamos hablando de enseñar, también estamos hablando de guiar.
de conducirnos hacia la persona del Señor Jesucristo. Nos dice por último, Jesús es nuestro modelo por excelencia. Siempre reveló todo lo que oía y veía del Padre. La autoridad de cada ministerio se va a evidenciar en la obediencia a su cobertura. ¿Y por qué no decirlo? La autoridad de cada discípulo se va a evidenciar en la obediencia a su cobertura. ¿Es importante tener autoridad? Claro que lo es y mucho. En todo necesitamos autoridad. Tenemos un estilo de vida. ¿Cuántas cosas hacemos diariamente? Y en todas necesitamos la autoridad de Dios. La forma de obtenerla dice que es a través de la obediencia. Se va a hacer evidente de dónde proviene nuestra autoridad. En Jesús siempre fue evidente que la autoridad venía del Padre. Quien lo oía hablar, quien lo veía vivir, se daba cuenta que éste procedía del Padre, por la autoridad con la que hablaba, con la que echaba fuera demonios, con la que sanaba a los enfermos, por la autoridad cuando él enseñaba. Siempre era notorio que Jesucristo había procedido de Dios nuestro Padre. Qué importante es lo que hoy hemos estado aprendiendo en este capítulo número 3. A permanecer bajo cobertura. ¿Cuánto nos bendice el estar nosotros bajo cobertura? Si tú eres una persona que has estado fuera de cobertura, hoy yo te invito al arrepentimiento, a que cambiemos esa forma de pensar equivocada y nos sometamos voluntariamente a la autoridad del Señor, pero dada en este caso a través de un pastor, a través de un apóstol, de un evangelista, de un profeta, de un maestro, de un asistente pastoral, de un discipulador, como también a través de los padres de familia. Nuestro Padre quiere darnos una cobertura total y completa. Siempre lo va a hacer a través de personas, porque Él quiere que aprendamos que somos un solo cuerpo y que nos edificamos mutuamente. Así que el Señor te bendiga. Ha sido para mí un privilegio poder compartirte estas palabras del Señor. A mí me han bendecido y espero que a ti también. Que el Señor te bendiga.